América al mundo, donde los milagros son realidad. Buenos días, iglesia. Saben que yo me siento como si este día fuera mío también. Mis discípulos dicen que yo soy una mamita. No, qué bendición poder estar aquí. Quiero darle gracias a Dios y quiero primero que el aplauso sea para Él, pero también por ustedes, porque por encima de toda invitación social, de toda tradición de la sociedad, ustedes están acá, dándole el primer lugar a Dios, y quiero felicitarlos. Lógicamente después del culto, yo creo que el mejor día de la madre, la mejor manera de celebrarlo es darle gracias a Dios, venir a su casa. Para mí, ¿no? Si usted no lo piensa así, digo yo, no la Biblia, como dice el apóstol Pablo. Pero qué lindo es poder primero consagrar todo a Dios y después van y se meten el chuletón, el chicharrón de 4 patas, no sé, van y destapan los regalitos. Pero qué bueno que están aquí. Por favor, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 17, y vamos a leer un poquito. Toda la Biblia que usted no ha leído en toda esta semana, la va a leer hoy conmigo. Hechos 17, 1, 9. Vamos a leer el contexto. Realmente de ahí necesitamos solamente un texto, pero es importante que tengamos el contexto de esto. Hechos 17, desde el 1 hasta el versículo 9. No se me asuste, que vamos a ir con calma, lo vamos a ir leyendo. Vamos a mirar este tema, se llama trastornadores, no transformadores. Se llama trastornadores. Y es que la palabra trastorno, cuando uno lo escucha de primera mano, como que tiene un impacto como wow. Pero vamos a mirarlo a la luz de la Biblia y vamos a aprender otro tipo de cosas. Hechos 17:1, alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, dos nombres para niños muy interesantes que usted puede pedirle a Dios. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Vamos a mirar detalladamente puntico. ¿Qué había allí? Una discoteca, un billar, un juego de sapo. Sinagoga de los judíos. Eso es muy interesante. Y Pablo, ¿cómo acostumbraba? Mire, hábitos, costumbres, cosas que se hacían frecuentemente, fue a ellos. O sea que tenía el hábito de visitar. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. No estaba hablando de la casa de los famosos, no estaba hablando de la América, del Cali, de la izquierda, de la derecha, no hablaba nada de eso. Vamos a mirar qué hablaba. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo nos anuncio, decía él, es el Cristo. No estaba hablando del hermano, del vecino, de cuánto había avanzado en Free Fire, nada de eso. Dice que ese tiempo específico lo utilizaba para hablar de Cristo, de quién era Cristo, por qué había que creer en Cristo. Y algunos de ellos creyeron. Mire, ¿a quién le habló? ¿A quiénes? ¿Cuántos de ellos creyeron? Cuando usted la palabra en la Biblia lee algunos, quiere decir que son pocos. Cuando la Biblia habla de mucho, pone esos adjetivos allí, esas palabras allí. Siempre pidámosle a Dios que nos deje entender la dimensión de eso. Dice que fueron poquitos, algunos,
de ellos creyeron los judíos, los que estaban en la sinagoga, los que iban a la iglesia, los que oraban, ayunaban, los que sabían de palabra. Cuando Pablo les revela la verdad que le fue revelada a ellos, solo creyeron muchos y se juntaron con Pablo y Silas. Pero mire qué sucedió aquí. Y de los griegos piadosos, gran número. Esto es una cosa muy especial. De los judíos, ¿cuántos? Y de los griegos que adoraban a Júpiter, a Saturno, a Marte, la luna, el sol, que eran humanistas, ¿cuántos creyeron? Es muy tremendo esto, ¿no? Los de la promesa, los llamados a ser, los de la asignación, los predestinados, creyeron poquitos. Pero los filósofos, los idólatras, los humanistas, una vez se les revela esto, creen muchos, gran número. En el Evangelio, usted y yo tenemos que aplicar un principio que nos sirve para aplicarlo en las ventas, en muchas áreas de nuestra vida. En ventas uno le dice siempre a los vendedores: nunca piense por el cliente, ofrézcale. Así usted lo vea en zapatillas, en chores, en camisa de esqueleto, con el cuello ya por acá en el pecho, ofrézcale. De pronto ese día está mal vestido, pero en la cuenta del banco. Pero en el Evangelio es igual. De pronto usted, esa persona, ese hombre, esa mujer, vulgar, violento, alcohólico, drogadicto, alegón, malgeniado, que ya el mundo no da un peso por ellos. Predíquele, porque de lo vil y menospreciado sacará el Señor para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿Quiénes eran los griegos? Esa gente era tremenda. Ay, Milton, no, yo no le predico a esa persona, es más malo, es malísimo. No, si usted supiera, meses predicándole. Ese muchacho está peor que cuando empecé a orar. Predíquele. Porque a veces uno se deja llevar por las apariencias. Aparentemente, ¿quiénes tenían que haber creído? ¿Y creyeron? Usted no sabe si ese hijo que hoy anda alcohólico, rebelde, en fornicación, va a ser el próximo pastor que Dios va a levantar en su casa. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, ojo, no pocas. El cuento de las feministas que la Biblia es machista es porque no leen la Biblia. Cantidad de mujeres eran las que se convertían a Cristo y llevaban el Evangelio, y Dios las usaba. Entonces los judíos que no creían, mire, si habían creído pocos, ¿cuántos eran los que no creían? Teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos. Esto de esos 8 versículos, 9, yo creo que Dios me ha regalado para unos 9, 10 temas. No vamos a profundizar en eso porque no es el eje central del tema. Pero no es bueno ser ocioso. La Biblia dice que hay que ocupar bien. La mente vacía es cajón del diablo. Hay
que tener la mente ocupada en cosas y cosas buenas. ¿Sabe para qué cogen los ociosos? Para cosas malas. Estos que no habían creído les dieron celos y no fueron a tomar a los ilustres, a los ocupados, a los trabajadores. ¿A quiénes tomaron? A los ociosos. Deje de estarle echando 6 horas a la novela turca. Milton, mi vida no cambia. Lo primero que tiene que cambiar es el canal, mija. O mi hijo, porque hay hombres también que le dan durísimo a eso. Dice que los ociosos por allá, no recuerdo en qué parte, mire lo peligroso que es no es trabajar y no ocuparse. Jehová demandaba un sacrificio, y sabe que el sacrificio era una vaca que nunca hubiera trabajado. Dice que una vaca que nunca la hubieran usado en el campo, esa era la que iban a llevar al sacrificio. Por eso hay que ocuparse. Hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba. Aquí va a aparecer un personaje que me gusta mucho, del cual algún día se alborotaron la ciudad y asaltando la casa de el Jason, bueno, ahí dice Jason, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Yo creo que el Jason era primo del Brian y del Kevin, pero bueno. Vamos a ver, lo llevaron a él porque no pudieron hallar a los por los que iban. Como no los pudieron hallar, se llevaron al Jason. Imagino que el Kevin y el Brian estaban allá preocupados. Dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿A quién había recibido Jason en su casa? A los trastornadores. Préndase duro, porque lo que Dios nos va a hablar es muy bonito hoy. Pero también espero que en el nombre de Jesús cambie nuestras vidas. Dice que acusaron a Jason de haber recibido a unos que trastornaban la cuadra. ¿Sí? Que trastornaban la comuna, que trastornaban el departamento, que trastornaban la región. El impacto de estos que el Jason había recibido era tan fuerte que eran acusados de trastornar el mundo. La acusación sobre ellos no es trastornan el barrio, no es trastornan la ciudad, no es trastornan el continente. La Biblia es explícita en eso. Se estaba trastornando el mundo. Yo no sé si usted logra entender la dimensión de esto. El mundo estaba siendo trastornado por Cristo, por sus discípulos, por su palabra. Era un efecto terriblemente aplastante. Ahora usted escucha la palabra trastornador. Vamos a mirar qué es la palabra trastorno. Su raíz es trastornare. El prefijo tras significa más allá o después. Y tornar significa girar, voltear más allá de su estado normal. En pocas palabras, ¿qué es trastornar? Es cambiar la esencia o la forma de algo. Eso es trastornar. Por eso cuando dice que hay un trastorno mental, cambió la esencia o el estado normal de su cerebro. Hay un trastorno alimenticio. La manera de comer normal cambió
giró, no siguió el rumbo normal. Trastornar es cambiar la esencia o forma de algo de su estado natural o de su estado normal, de algo que ya estaba trazado. ¿Y esta gente por qué hacía eso? Pues muy sencillo. Hay algo que se llama, algunas se conocen como la ley del pecado. Yo le daba mucha gracia a Dios, porque este es uno de los temas que tengo hace meses, creo que ya años. Entonces, normalmente siempre oro y le digo: Señor, ¿cuál es la palabra? ¿Qué le quieres hablar a tu iglesia? Y ya sabía que era este tema, pero el martes en la reunión de líderes en la noche, el pastor Dávalos nos habla algo de la ley de la entropía, ¿no? Y yo me reía con la boca del estómago, porque pues acá no me puedo reír duro, y yo le daba gracias a Dios, porque siempre pone cosas Dios confirmando y llevando. Él habla eso y yo les quiero hablar algo de eso. La ley de la entropía, o la ley de la paga del pecado, es que el ser humano todo tiende a deteriorarse. Por eso nosotros tenemos como un prime, ¿no? Como a los 30 años estamos vigorosos, pero luego el cuerpo empieza a... ya nos salen canitas, nos ponemos crocantes, gira uno acá y traquea, gira allá y traquea. Levanten la mano los que están crocantes, levanten la mano. No, ya parecen unas rosquillas. Sienta, ponga una rosquilla en el bolsillo de atrás y verá. Entonces todo tiende a... El esposo que tenga ahí al lado, dígale: te amo, crocante mía. Dígale a la esposa. Todo tiende a degenerarse, a empeorarse. Creo que el pastor Dávalos decía como hacia la putrefacción o a la degeneración, se va como si todo. Nos hablaba de la crisis del matrimonio. Los matrimonios empiezan en el fulgor, pero ya después la verruga con pelos que te agrava de tu pareja ya te empieza a molestar. Cuando amábamos y cuidábamos el sueño, el primer, el segundo año, los ronquidos no fastidiaban, eran hermosos. Eso va pasando y después, ay no, esa roncadera. Todo va tendiendo como a... Sí, eso es por ley, la ley natural, la ley de la entropía creo que se llama. Bíblicamente nosotros deberíamos estar por estado normal, por ley, padeciendo cierto tipo de cosas. Usted y yo deberíamos estarla pasando muy mal. Le voy a dar ejemplos de qué pasaba. En Números 15:35, no lo voy a leer, se los doy, les voy a contar el contexto. Dios le dice a Moisés que hay que apedrear y matar un hombre. ¿Sabe por qué? Porque en el día de reposo a este señor se le ocurrió ir a recoger leña, madera, por el solo hecho de no congregarse, de no guardar el día de reposo. Léalo, Números 15:35. Irremisiblemente muera aquel hombre solo por no congregarse. Ahora imagine usted y yo que hemos mal hablado de tantas personas, que hemos dejado de ir a la iglesia tantas veces, que hemos preferido el partido de fútbol, que no venimos porque es el día de la madre. Imagínese ese hombre por recoger leña en el día que no se podía hacer nada. Es que hay varias leyes. Ezequiel 18:20. Mire lo que dice Ezequiel 18:20. Dice que la paga de pecado es la muerte. Y cuando hablamos de pecado, de una se nos viene el sexo, la pornografía. Usted sabe que la Biblia compara el chisme con el asesinato. Y sabe que la Biblia dice que el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, y les he contado por qué.
El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. El camino de Dios es justo. ¿Usted se imagina que Dios nos aplicara esa justicia en todo lo que nosotros hacemos? Yo estuviera fulminado. Nosotros no deberíamos estar en el nivel de bendición que estamos. Nuestro destino, nuestro camino por ley, no debería disfrutar de esa mamá que hoy abrazaste. Si tienes una empresa, empleados, bájese de la nube. No, es que yo soy muy bueno y estudio y mentiras. Si Dios nos juzgara a nosotros por lo que hacemos, en la luz, en lo oculto, en lo privado, en lo público, ninguno de nosotros quedaría aquí. ¿Sabe cuál es el problema? Es que a veces nos creemos tan buenos. ¿Usted sabe qué dijo Jesús? Que si pasa una caleña con diseño de sonrisa, extensiones, en jean ultra descaderado, en blusa cortica, y usted se queda mirándola mucho y ya pensó en esa mujer que no es su esposa, ¿sabe qué dice? ¿Ya qué? ¿Ya adulteró? No se ha tocado, no le has pedido el WhatsApp, no le has escrito en Instagram, no le has puesto como Juan Mecánico. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? O sea que por los solos pensamientos que tenemos, 60,000 pensamientos aproximadamente al día. De ellos, el mayor porcentaje son pensamientos malos. Usted se acuerda de lo que le hizo su suegra, se acuerda de lo que le dijeron, se acuerda de lo que su esposo hizo en el año 2021, 2020, antes de la pandemia, y todavía se acuerda. Por los solos pensamientos que nosotros tenemos, la Biblia es clara y dice que deberíamos sufrir unas consecuencias. Eso era por ley, ese era nuestro destino, eso era lo que nos esperaba. Yo quiero hacerme entender. ¿Por qué esta gente trastornó todo el mundo? Muy sencillo. Porque ellos fueron trastornados. Porque hubo uno que vino a trastornar la vida, a girar el destino cruel y despiadado que nos esperaba. Hubo uno que por misericordia dijo: tengo que trastornar el destino de Nancy, tengo que trastornar el destino de Diego, tengo que trastornar el destino de Camila, de Valentina. Así me cueste y tenga que pagarlo durísimo, voy a trastornarle la vida a todo aquel que crea en mí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra trastornar es cambiar la forma de algo que ya viene normal. La forma era pecado, la forma era muerte, la forma era consecuencias, la forma era sufrimiento, la forma era caldera 5 empieza 2 allá en el infierno. Y él dijo: tengo que trastornar ese destino. Mire lo que dice Romanos 6:23.
Porque la paga del pecado es ¿qué? Ese era el destino. Dígale, ese era mi destino. Mas la dádiva de Dios es vida ¿en quién? Jesús nuestro Señor. Jesús es el máximo trastornador que existe. Jesús trastornó a sus discípulos trastornaron a otros y ellos trastornaron luego a otros. Porque entendieron que su destino era diferente. ¿Sabe, iglesia? Hoy no estamos trastornando nada. Hoy la sociedad quiere trastornar la iglesia. Hoy las corrientes del mundo quieren trastornar la iglesia. ¿Y qué estamos trastornando nosotros? Porque Jesús fue un trastornador positivo, bueno, pero podemos ser trastornadores negativos. Y solo me convierto en un trastornador positivo para otros y me dejo ser trastornado cuando camino con Jesús. Les quiero confesar algo que quede entre las 400, 500 personas que hay acá, ¿listo? Aunque estos días hablé con unas personas que dicen que nunca les ha dado ganas de dejar tirado todo. Yo les confieso que a mí sí. Hay momentos donde yo digo, no vale la pena seguir luchando con estos discípulos. Los hijos, la economía, tanta cosa, uno con situaciones y los otros, y a veces uno se pone como Jeremías. Me engañaste, me sedujiste. Una vez le dije a Dios, yo cuando estaba yo por allá no me enfermaba. Duré 10 años sin ir a un médico. Duraba 4 días rumbeando. Y ahora que soy cristiano me canso. ¿Qué pasa, Dios? Pues que cómo es la vuelta, pues. Háblame. Yo le hablo a Dios. ¿Qué me voy a poner un lenguaje estrato 6 si yo vengo del gueto, mano? ¿Qué me va a poner con Dios así? Con ustedes, sí, para eso he estudiado. Dios me ha dado la capacidad de ir estudiando cositas. Pero yo con Dios soy Milton Garay. ¿Para qué me pongo yo con palabras si Él me conoce? Y le dan ganas a uno muchas veces de dejar todo, de salir corriendo. ¿Sabe qué me ha sostenido? Le pido a Dios que nunca me vaya a quitar eso. Recordar cómo Él trastornó mi vida. Me siento y veo mis 2 hijos y mi esposa. Digo, wow, lo que nunca tuve, lo que nunca pensé tener, un hogar. Me miro al espejo y me veo vivo, porque sufrí 4 atentados de muerte. Y uno de esos fue sobrenatural. Me pusieron una pistola y no se disparó. Cuando abro la nevera de mi casa y puedo sacar una piña, una papaya o simplemente agua, y si la cosa está compleja le echamos Tampico, Sontí, no sé. Y me siento con mi familia a verme una película allí. Y para recortar presupuesto compramos Inspira. ¿Sabe qué le digo a yo? Digo, gracias. Porque yo tenía que estar muerto. Porque mi destino era estar preso. Porque mi destino era estar
siendo un drogadicto, un consumidor, pero un día apareciste y trastornaste mi vida. Cada vez que usted quiera tirar la toalla, mire de dónde lo sacó Dios. Siempre acuérdese que hubiera sido si Dios no hubiera trastornado tu vida. A la iglesia se le ha olvidado eso. La pastora habló de las cargas del pasado hace 8 días. Las cargas del presente y las cargas del futuro. Si tienes que recordar el pasado, solo es para que te ocupes y recuerdes de a dónde te sacó Dios. ¿Qué hubiera sido de su vida? Ahí está mi mamá, mi papá me está viendo y siempre he vivido agradecido con ellos. Crecí en una casa de esterilla, con el piso de tierra. Ahí aprendí a gatear. La puerta se cuñaba, le llamamos la tranca. ¿Sí o no? Mi mamá y mi papá hacían unos esfuerzos monumentales. Mi papá pasaba al Señor del Pescado. Tengo esos recuerdos vivos. ¿Se acuerda cuando adelantaron la hora Gaviria? Que oscurecía más, una cosa loca. Entonces quitaban la hora, quitaban la energía un determinado periodo de tiempo. Y ahí estaban las estufas de petróleo, ¿no? O la leña. Mi papá trataba de comprar pescado. Le dejaba pescado a un señor que se lo fiaba. Mamá tenía su trabajo, luego salía a planchar, a lavar. Y con lo que tenían nos sacaban adelante. Me comí mi primer ceviche a los 19 años. Yo no supe que era un camarón, no porque papá y mamá fueran malos. Era lo que podían, era lo que tenían. Mi primera bicicleta la tuve a los 14. Una bicicleta de mujer destartalada. Mis hijos a los 7, 8 años, desde los 5, 6 años, han tenido las mejores bicicletas, o no las mejores, pero unas buenas bicicletas. Teníamos televisor blanco y negro. Teníamos que subirnos allá. Ahí, ya, muévala ahí está la imagen. Yo creo que muchos de ustedes y el control remoto era el hijo menor, o sea, yo. Vaya, cambia el canal, y uno se tenía que parar y darle vuelta a la perilla. Nuestros hijos hoy tienen televisores en cada cuarto, ¿sí o no? Tienen Xbox, tienen Play. La ropa que dejaba mi hermano yo la heredaba. Hoy nuestros hijos nos dicen qué quieren ponerse desde los 6 años. Yo iba a pie a mi colegio, caminaba 20 minutos y venía. Hoy a mis hijos los llevamos en coche o en la moto. ¿Por qué les pongo mi ejemplo? Porque sé que esa ha sido la realidad de muchos de ustedes. Pero hubo algo: Dios trastornó el destino de nuestras familias. Cristo trastornó el destino de nuestras familias. Usted escucha el testimonio de los Delgado, testimonios de mucha gente de la iglesia. Iglesia, ¿por qué olvidamos eso? ¿Por qué si hemos sido trastornados no queremos trastornar a otros? Porque el mundo quiere trastornar nuestros hijos, los colectivos del arco iris, el feminismo, el humanismo, las ideologías ateas. Quieren trastornar las universidades.
¿Por qué los grupos al margen de la ley tienen trastornados el Cauca? ¿A quién estamos trastornando? Ejemplos en la Biblia de personas que fueron trastornadas. Abraham y Sara. Mire Dios cómo puede trastornar cualquier destino. Ahora que oraba la pastora, yo le decía gracias. Hoy es el Día de las Madres. Y hay personas aquí, mujeres u hombres, que anhelan tener un hijo y no pueden. Yo por eso les digo que me alegra mi espíritu cuando Dios va confirmando cosas. Hoy es el Día de la Madre y la pastora oró por mujeres que no pueden tener hijos. Sara, Abraham 90 años y Sara estéril. Ellos dos ni yendo a la galería de Alameda a comerse un sancocho peligroso a Santa Elena donde mamá Eva. Abraham ni tomándose todo el Vitafer del mundo, comiéndose todo el borojó, el chontaduro, hubiesen podido engendrar. Se ríen, ¿no? Eso sí les gusta. Mejor, Nancy, mejor. Mire, ¿cuál era el destino de ellos? Morir sin hijos. ¿Cuál era el estado normal de ellos? Morir sin descendencia. El desespero era tal que Sara le dijo a Abraham: hermano, solo no nos podemos quedar, hágale a la empleada. Y él, muy carnalito, ahí mismo llegó: ¿en serio? ¿Sí? Ay, no, me da cosa. Bueno, pero me sacrifico. ¿Sí o no? ¿Eso dijo Abraham o no? ¿Cuál era el destino de ellos? No tener descendencia. Casi 100 años Abraham. Mejor dicho, ese man estaba más de allá que de acá. Sara estéril. Pero ¿sabe qué pasó? Apareció el trastornador y cambió la esterilidad en descendencia. Cambió la debilidad de Abraham en vigor. Dice que una de las características de Abraham era el vigor. Y yo cada vez que me siento débil te digo: Señor, tú dices que somos bendecidos juntamente con el creyente Abraham, y el vigor que tú le diste a Abraham, hoy yo lo tengo que recibir porque tú lo has dicho. Trastornó la vida de una pareja, algo que era imposible, porque Dios, Jesús, es experto en trastornar, en girar, en cambiar el destino. Ustedes saben, por allá en Génesis 20, 17 y 18, ustedes saben que Abraham la lleva por allá a ella y dice que es la ¿qué? La hermana. Porque no, dijo, me matan de pronto. Yo creo que Sara como que tenía como que era agradable a la vista o algo, porque desde que él tuvo miedo y miente ese rey, no recuerdo cómo se llama ese rey, la toma, pero no se llega a ella, y Dios le revela en sueños que no la puede tomar porque es esposa de Abraham. Y ese rey manda a llamar a Abraham, el rey Abimelech. Dice que ese rey enferma por el solo hecho de haber tomado una mujer que no le pertenecía. Por haber tomado eso, aún inconscientemente, porque el que le mintió fue Abraham, dice la Biblia que se llenaron de enfermedad. Pero Dios le dice en sueños cuál es la causa de ese problema. Tal vez esta mañana, si le pides a Dios, te diga cuál es la causa de esa situación que ha venido a tu vida. Él la llama, la despide.
el destino de Abimelech iba a ser muerte y enfermedad. Dios lo iba a matar, él lo reconoce. Pero como Dios es bueno, aparece y cambia ese destino, lo gira. Y mire lo que dice Génesis 20, 17 y 18. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Mire, el destino de Abimelech, por una causa que ni siquiera él había propiciado, fue enfermedad. Y era enfermedad. Y no solo transmitió enfermedad a él, sino ¿a quién? A su mujer y a sus siervas. Y tuvieron hijos. El destino de Abimelech, por cosas que otros habían hecho, fue trastornado de enfermedad, muerte, en bendición. Dice que después ella pudo tener hijos, tuvo descendencia, Abimelech. Usted y yo, por cosas que no hemos hecho muchas veces, estamos llevando consecuencias duras y difíciles. ¿Qué culpa tiene un buen papá o una buena mamá que le ha enseñado a sus hijos principios, ha sido testimonio, que ellos salgan chuecos? Pero sufrimos como papás. ¿Qué culpa tenía Samuel? La Biblia nunca habla de Samuel en mal testimonio. Si usted lee la Biblia, de Samuel no se habla nada malo. Pero ¿qué pasó con sus hijos? Pero aunque a veces no propiciemos cosas, las vamos a tener que sufrir. Pero ahí aparece el trastornador. Y el destino de Abimelech y su familia cambió. Dios trastornó la enfermedad y la muerte en bendición, en prosperidad y en alegría. Y esta mañana te digo, yo sé que Dios va a trastornar tu vida. Yo sé que Jesús puede trastornar tu vida. Génesis 26, 7. No iba a poner esto, pero lo voy a poner. Y habitó, desde el 6, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. ¿Quién era Isaac? ¿Hijo de quién? El papá mintió acerca de su mujer diciendo que era ¿qué? Y mire el hijo. Mire lo que hizo el hijo. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, ¿es mi qué? ¿Y quién había hecho eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Se repitió un ciclo. Lo podemos llamar maldición generacional, costumbres generacionales dañinas, negativas. Abraham hizo lo mismo. Isaac repite. Mira el destino como iba forjando esa familia. Lo peor, los hombres de Dios. Es mi hermana porque tuve miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió después que él estuvo allí muchos días. Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. El man había dicho es mi hermana, tenía miedo. Dijo, no, es que usted es muy bonita, usted es un peluche. Y yo la llevo allá y ahorita por querer a usted, pues, me van a matar. Digamos que usted es mi hermana, sí. Pero miren lo bonito que es cuando un trastornador está en un hogar, cuando el trastornador está en el hogar, el trastornador máximo de Jesús, cuando Dios está en el asunto. No dice que a Isaac y a su esposa los delató la indiferencia, el dolor de cabeza.
Ay no, estoy cansado, hablamos luego. Dice que los delató la caricia, la manera en que los acariciaba. Hermanas y hermanos, no hay nada que trastorne un matrimonio negativamente que la monotonía, que la costumbre. Cantidad de consejerías, nunca salen a un paseo, nunca hay un espacio solo. Criaron los hijos y ahora siguen con los nietos, no hay un espacio para tener ni siquiera intimidad. Matrimonios trastornados negativamente. ¿Sabe qué dice la sociedad trastornando negativamente los matrimonios? Es su cuerpo, es su decisión. Libre desarrollo de la personalidad. La Biblia dice: el cuerpo de la mujer pertenece al hombre, el cuerpo del hombre pertenece a la mujer. ¿O estoy mintiendo? No se enojen conmigo, eso dice la Biblia. Por allá veo unos hermanos ya así todos enojados. Consenso. Somos una sola carne. Matrimonio sobre una sola visión. Pero cuando la mujer quiere caminar por allá y el hombre por acá, ese hogar se trastorna, pero negativamente. Ya no hay caricias, hay alegato. Ya no hay intimidad, aparece el dolor de cabeza, le estoy cansada, le estoy cansado. Ya no hay paseos cogidos de la mano. ¿Usted sabe cómo se ve una pareja que está trastornada negativamente? La mujer viene aquí y el esposo va allá adelante. Cuando usted está dejando que su matrimonio lo trastorne Cristo, usted agarra a su perol, su esposa, le coge la mano y se va con ella, sin importar si está gordita, si ya no está igual que como la conoció. Ella coge a su esposo sin importar si está gordito, flaquito, si ya se asomaron patas de gallina en el rostro de su esposo, de su esposa. La ley de la entropía dice que los matrimonios todo tiende a deteriorarse, pero cuando aparece el trastornador, trastorna esa ley y hace que los matrimonios cristianos sean hasta que Dios nos llame. Lo que necesitamos nosotros no son corrientes del mundo, no son cosas materiales. Lo que necesitamos son matrimonios trastornados por Cristo. Le estoy cuadrando el almuerzo y la cena más de una y ni así aplauden. Miren esto. Y llamó a Abimelech y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste mi hermana? E Isaac respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Mire cómo aprendió la lección. Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros. ¿Fue trastornado Abimelech o no? ¿Aprendió o no? Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocara a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Abimelech fue trastornado, y gracias a que entendió y fue trastornado, trastornó el destino de una nación. Porque si él no hubiese aprendido eso sobre esa nación que hubiera venido, desgracia, muerte. Y si usted quiere, olvídese de todo lo que yo he predicado, pero no se vaya a olvidar de esto que le voy a decir. Estos que fueron a la casa de Jason trastornaban porque fueron trastornados, porque ellos sabían de dónde Dios los había sacado. ¿Por qué hoy no estamos trastornando? Primera razón: nos gusta que Dios nos trastorne, pero no que otros sean trastornados.
Señor, cambia a mis hijos. Señor, cambia a mi familia. Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mi esposo. Señor, bendíceme, trastorna mi economía, sácala de la ruina, la deuda, y cambia el sentido, trastorna ese sentido de endeudamiento, ese sentido de pobreza, y dame un trabajo, dame un empleo. Nos fascina ser trastornados por Dios, ¿o no? Pero ¿por qué negarle ese privilegio a los demás? ¿Qué dice la Biblia? Lo que por gracia hemos recibido, ¿por qué? Por eso la iglesia a nivel mundial no está trastornando. Segundo, si trastornamos mal. Por años trastorné mi familia, llegando tarde, borracho, trastorné el sueño de mi madre. Gloria a Dios por el vestido que le vas a dar, por el pantalón, por el viaje, por la cena. Pero no hay regalo más grande para una mamá que ver su hijo tirado a los pies de Cristo y sirviéndole al Señor. Trastornaba la paz de mi casa, llegaba a pelear. Qué triste que seas el que está trastornando tu casa, pero con preocupaciones, con adicciones, con peleas, con grito. Qué triste que llegues a casa y tu familia no sienta alegría. Qué triste es que tengas una célula 10 años en tu cuadra y no ganes ni un vecino. Qué triste es tener el título de líder, de pastor, y no estar trastornando a otros. Qué triste es llamarnos cristianos y no querer que otros sean trastornados. Si trastornamos, trastornamos mal. Y tercer y último punto, iglesia. Amada iglesia, por favor, póngase en pie. Póngase en pie un momento. Si quiere, olvídese de todo lo que yo le he dicho hoy, si es que puede. ¿Sabe por qué no trastornamos a otros? ¿Sabe por qué seguimos trastornando negativamente nuestras familias? Porque nos olvidamos de quién y cómo ha trastornado nuestras vidas. La empresa, la posición que hoy tienes, los vestidos colgados en tu closet, los pares de zapatillas, el buen reloj, el abrir la nevera y poder elegir qué vas a comer, el reconocimiento que hoy tienes dentro de la iglesia o en tu trabajo, el techo donde vives después de haber pasado una niñez dura tal vez, son bendiciones, pero eso tiende a hacernos olvidar del que nos trastornó y de cómo lo hizo. Y como lo olvidamos a Él, que es el principal, no trastornamos a nadie. Iglesia, el gran problema es que nos hemos olvidado de Cristo, de lo que ha hecho por nosotros, sin merecerlo. Los Jason y sus amigos trastornaron el mundo porque ellos eran conscientes que Cristo vino a traer vida y una abundancia, porque ellos eran conscientes de que no merecían nada, pero lo tenían todo.
Y yo sé que Dios ha metido su mano para trastornar muchas veces un diagnóstico médico, un recibo que iban a cortar, un divorcio que venía en camino. Yo sé que Él muchas veces ha metido su mano para trastornar una mala relación entre padre e hijo. Pero lo hemos olvidado, iglesia. Hemos olvidado cómo en esa cruz trastornó nuestra vida eterna en salvación. Iglesia, no somos tan buenos. Iglesia, no lo merecemos. Yo no merezco estar aquí predicando. Tal vez muchos de ustedes son mejores que yo, pero le plació trastornar mi vida. Le place trastornar tu vida. Le place trastornar el destino de familias. ¿De a dónde nos sacó Dios? ¿Por qué nos hemos olvidado de eso? ¿Por qué callamos? ¿Por qué nos importa más el que dirán? ¿Por qué no hablamos del Cristo que hablaba Pablo en Tesalónica? ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué nos creemos merecedores? Visión carismática al mundo, donde los milagros son realidad.